Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 6. Poder y precio, es terrible, presidente. Mientras Casimaru Corona saltaba hacia la habitación del presidente del consejo estudiantil con una expresión pálida. A continuación, enredó sus pies y cayó sobre su rostro. La habitación del presidente del consejo estudiantil de Le Wolf se encontraba en la parte más profunda del edificio central de la escuela, sin embargo, ya que no había ninguna ventana, no había casi ningún tipo de adornos o bien, solo el mínimo indispensable. Pero no solo no estaba en mal estado en lo más mínimo, sino también el escaso mobiliario se hizo sólido, y había solo las cosas correctas, que permitían a uno sentir la altura y la dignidad del estilo. ¿Cuál es el problema?, preguntó Dirk en mal tono. Dirk, que estaba sentado en una silla demasiado grande para su tamaño, ni siquiera la miró fijamente. Corona, mientras en tal desorden, estaba ansiosamente poniendo en orden los documentos electrónicos a la mano. Eso es. Ursay-san de repente dice que quiere hablar con usted. En el lugar donde Corona dijo eso, mientras sostenía la punta de su nariz, la puerta de la sala de presidente del consejo estudiantil fue mandada a volar con un rugido atronador. ¡Ya! Corona se fue al suelo. Hey Dirk, perdón por la intromisión. Cuando Corona tímidamente dio la vuelta, Irene, que llevaba a Gravisit en la mano, estaba allí de pie con una sonrisa sin miedo. Además de todo esto, cuando miró detrás de ella, las figuras de los guardias que protegían esta habitación estaban amontonadas en el suelo. Ababababa. Corona chilló mientras se arrastraba a cuatro patas. Corona finalmente llegó a donde estaba Dick y se escondió detrás de su espalda. Irene, puede que no lo parezca, pero estoy muy ocupado, ¿sabes? Aunque Dick apoyó sus manos, que estaban procesando los documentos, aún así no se inmutó en absoluto. ¿Es así? Pues bien, vamos a resolverlo rápidamente. Cuando Irene dijo eso, casualmente balanceó a Gravisit abajo. ¡Ya! Corona dio un salto y gritó. El mostrador de la oficina delante de Dirk fue cortado en dos. Sin embargo, como se esperaba, Dirk ni siquiera pestañeó. ¿Qué crees que estás haciendo? Oh, esa es mi línea. Había pensado que eras un hombre, que siempre cumplía sus promesas. Irene reclamó. Por supuesto, siempre cumplo mis promesas. Si no fuera así, habría sido enterrado en una tumba hace mucho tiempo. ¿Con qué boca dices eso? Ante esas palabras, una violenta sed de sangre fue liberada del cuerpo de Irene, y Gravisit levantó un gruñido. Pero, al momento siguiente, Irene saltó enormemente hacia atrás, bajó su cuerpo y puso una mirada cautelosa en sus alrededores. Tisk, por lo que también dejaste un gato escondido aquí, G. A diferencia de ti, yo soy una débil persona común y corriente, ¿sabes? Esta tanta precaución es natural. Gato es el nombre en clave de los estudiantes vinculados a la Organización de Gato Negro, que llevaba a cabo tareas secretas bajo el control directo del Consejo Estudiantil. Dicho esto, incluso Corona nunca había conocido a sus miembros, y ni siquiera sabía realmente qué tipo de organización era. Ella, al menos, había oído que se dividía en ojos plateados, que apenas actuaban dentro de la escuela, y ojos dorados, que consistían principalmente de las actividades de inteligencia o trabajos fuera del campus. Mientras Corona, quien estaba petrificada por el terror justo antes, miró a su alrededor sin descanso dentro de la habitación, ninguna figura de otra persona que no fuera Dirk e Irene podía ser encontrada. En primer lugar, no había lugar en esta sala en la que alguien pudiera esconderse. Aún así, ya que Irene sin duda había sentido la presencia de alguien, no se movió, mientras que con cautela levantaba la guardia. Entonces, vamos a escuchar lo que te hizo escupir una falsa acusación. Hoy, Priscila fue atacada. No voy a permitir que digas que no lo sabías. Oh, ese asunto, G. Ha ocurrido una cosa así. Dijo Dirk en un tono ligero. No me digas que estás sospechando de mí. En primer lugar, había gente del distrito de entretenimiento, ¿verdad? Originalmente, fue la semilla que tú sembraste. Estoy al tanto. Pero, en los términos del contrato que hice contigo, debería haber estado la protección de Priscila incluida. No digas que lo has olvidado.
Por supuesto, lo recuerdo. Ya he avisado de no poner un dedo en ustedes, hermanas, y también dije que castigaran adecuadamente a los chicos que te atacaron el otro día. Sin embargo, aún hay muchas personas en Le Wolf que no escuchan lo que digo. ¿También eres consciente de eso? No. Entonces, ¿por qué dejas a esos tipos fugitivos? Deberías encargarte rápidamente de ellos. Cuando Irene se calmó un poco, se sentó, con un ruido agudo, en el sofá, mientras miraba a Dirk. Incluso esas personas pueden ser útiles a su manera. Útiles. Bueno, está bien. Pero sabes, Dirk, ¿no estaba un gato adjunto a la protección de Priscila cuando no estoy a su lado? ¿Qué estaba haciendo ese hombre en ese momento? Un gato se unió a ella. Bien. Parece que fue un poco tarde esta vez. Dirk resopló como aburrido. Un poco tarde, dices. Una luz peligrosa brilló una vez más en los ojos de Irene. Ella es una Regenerative de todos modos. Todavía va a estar bien si solo sufre rasguños leves, ¿verdad? Mientras Irene se levantaba lentamente, mientras miraba hacia abajo, ella casualmente blandió a Gravisit. La guadaña púrpura retumbó en su mano con un sonido de traqueteo. Para Corona, parecía como si se estuviera riendo. Vete al infierno. Una voz fría y sin emociones. Sin embargo, contrariamente a la aparente indiferencia de Irene, el corte ejercido era tan inesperadamente rápido como si rasgara el viento en sí. La punta de Gravisit se dirigió a la garganta de Dirk con una gran precisión, cambió su trayectoria en el último momento como si fuera bloqueada por un muro invisible. Aún así la hoja, que rozó ligeramente la mejilla de Dirk, dejó una línea roja. Irene dio un paso atrás para volver a ajustar la distancia, y reestableció a Gravisit mientras todavía miraba hacia abajo. Pensar que la corrosión continuaría hasta aquí. Dirk frunció el ceño desagradablemente, era como de costumbre sin embargo, y secamente estiró su voz. Hey. Irene. ¿Quién estaría en problemas si fuera a morir? TCH. Ante esas palabras, Irene levantó la cara cuando se sorprendió. La fosforescencia púrpura liberada por Gravisit calmadamente se debilitaba. También sobre ese asunto, aunque tarde, lo hizo a tiempo en el sitio. El gato. No podía salir porque ese chico de Seidoukan innecesariamente se entrometió. Él no podía permitirse el lujo de ser visto por esos tipos. También sabes eso. Cierto. Pero es un hecho de que fue salvada por ese tipo. Entiendo. Entiendo. Entonces, ¿qué demonios quieres? Dirk casualmente dijo. Mientras se recostó en su silla. A este paso va a ser inevitablemente difícil de combatir. Voy a proceder lógicamente a partir de ahora, no te atrevas a interferir. Haz lo que quieras. Dirk, con una cara harta, hizo un gesto con la mano como si ahuyentara a un perro callejero. Sí. Lo siento por la perturbación, dijo Irene brevemente. Mientras salía de la habitación tambaleándose. Poco después la atmósfera de la habitación se aflojó. Ja. Corona dejó escapar un largo suspiro. Fue realmente aterrador. Sin embargo, un momento después de que se sintió aliviada, la aguda voz de Dick inmediatamente voló. Oye. Corona. ¿Qué hora es? Ese sí. Es pasado las 6. Mientras Corona apresuradamente se puso de pie, ella inmediatamente miró la hora y respondió así. Es un buen momento. Muy bien. Predice. En este momento. Corona sorprendida miró a Dirk. No es mejor hacerlo después de limpiar la habitación por el momento. Gracias al alboroto de Irene, el cuarto del presidente del consejo estudiantil estaba desordenado. El escritorio de la oficina estaba cortado en dos, la alfombra estaba hecha jirones y el sofá estaba al revés. Aunque no mucho, no era un ambiente relajante. Sin embargo, no me hagas repetirlo a mí mismo. Ese sí, lo siento. Voy a prepararme inmediatamente. Ante la voz de Dirk, que estaba llena de ira, Corona sacó las cartas del tarot de la bolsa dentro de su uniforme y las alineó en el suelo. Entonces, ¿qué debería predecir? Ella preguntó tímidamente. Mientras Dirk cruzaba los brazos, contestó secamente mientras miraba hacia abajo a Corona. Como siempre. Hazlo libremente. Sí. Aunque perpleja, Corona ordenó las cartas del tarot de acuerdo a un procedimiento. La adivinación era una de las muchas aficiones de Corona.
Era algo que se le enseñó adecuadamente, pero la mayor parte de sus conocimientos sobre el tema era de autoestudio. A nivel de estar loca por ello, y sin embargo no calificada en ello, no es gran cosa, más bien, casi nunca ha acertado. Aún así, Dirk, de esta manera, ordenaba a Corona predecir casi a diario. Estaba bien en su propio derecho. Pero lo que la preocupaba era que Dirk no dijo, ¿qué quieres predecir? Ya que la adivinación era generalmente sobre algo que era solicitado, estaba preocupada por esto cada vez. Entonces, ya que es una rara ocasión, voy a predecir el riesgo de éxito de Ursai-san y su hermana en el Fénix. Corona aplaudió ante la buena idea. Aunque en el pasado, después de estar por lo general tan preocupada, ella predecía algo que ella misma pensaba que era inútil, como el plato para la cena de esta noche o el clima de mañana, se encontró solo el material adecuado para adivinación hoy. Entonces, voy a empezar. Corona cerró los ojos. Ella comenzó a ordenar las cartas por el tacto. Entonces, un círculo mágico pálido surgió alrededor de Corona, y una enorme cantidad de maná comenzó a fluir. Pero, Corona misma inconsciente de ello, optó por una tarjeta con los ojos todavía cerrados, y le dio la vuelta. Todo bien. Corona terminó volteando las 5 cartas. Al mismo tiempo, que ella eligió, el círculo mágico desapareció. Al abrir sus ojos, Corona leyó las cartas que fueron volteadas. El sol en posición inversa a la posición normal del tonto, y luego. Con entusiasmo dejó su cara pronto iluminada y miró a Dirk. Lo hice. Presidente. Resultó que Ursai-san y su hermana van a ganar. Sí, supongo. Mientras Dirk murmuró como si fuera natural, agitó levemente sus manos. Corona, ve a llamar a un vicepresidente, no importa quién sea. Después de eso, puedes volver. Ese sí, lo entiendo. Corona puso rápidamente las cartas en orden, hizo una reverencia y salió de la habitación del presidente del consejo estudiantil. Aunque el consejo estudiantil de Le Wolf había tomado una buena forma, al borde de la dictadura por el presidente del consejo estudiantil Dirk, estaba compuesto por vicepresidentes de primer a tercer año, y muchos secretarios. Eran una existencia, que apoyaba el trabajo de Dirk y, en el sentido propio del término, más cercanos de ser secretarios de oficina que Corona en sí misma, que solo manejaba asuntos diversos. Aún así, al presidente le gusta mucho la adivinación del futuro. Ella murmuró. Mientras se dirigía hacia la sala del consejo estudiantil que contenía a los diversos secretarios VP y personal, 1. NT, se refiere a los miembros del consejo. Por otra parte, Dirk, quien se quedó en la habitación del presidente del consejo estudiantil, se perdió en sus pensamientos mientras mantenía los brazos cruzados. Dado que los resultados de adivinación de Corona resultaron así, se convirtió en un acontecimiento inevitable. Él debía adoptar algunas medidas. No se puede evitar, voy a hacer los preparativos. Dirk murmuró para sí mismo. Luego sacó un terminal portátil negro del mostrador roto de la oficina. Era el terminal portátil de Dirk y al mismo tiempo no. Se trataba de un terminal portátil exclusivo que se permitía ser usado solo por el presidente del consejo estudiantil del Instituto Le Wolflag. Estaba limitado únicamente a la comunicación de voz, sin necesidad de abrir una ventana espacial, pero Dirk la operó con manos expertas. Conéctame al séptimo ojo dorado. Él habló brevemente. Después de un rato respondió con una baja voz sombría. ¿Te invitó a cenar, dices? No me digas que aceptaste. Jules preguntó con incredulidad. Sí, bueno. Respondió Hayato. Después de mirar a la cara de Hayato durante un tiempo con una mirada atónita, Jules débilmente se sentó en el pasillo de la sala de entrenamiento y hundió su cabeza entre sus brazos. ¿Eres realmente? Ya que estaba perdida en sus palabras, ella se mantuvo en silencio así. Ya que Hayato esperaba su reacción, no se atrevió a poner excusas. Entonces Jules permaneció en cuclillas por un tiempo, pero tan pronto como se puso de pie, lentamente sacudió la cabeza de lado a lado. No, entiendo. Ya que me asocié contigo, tengo que acostumbrarme a estas cosas. Muy bien, exactamente lo que quiero. Y entonces ella se echó a reír con un rostro un poco acalambrado. Bueno, por ahora dime una vez más desde el principio lo que sucedió. Como he dicho ayer, encontré a Priscilla-san, que fue atacada. A continuación, después de salvarla fui atacado por alguna razón por Irene-san. Afortunadamente el malentendido se resolvió, pero Priscilla-san dijo que quería darme las gracias, sin importar qué. Hayato contaba con los dedos mientras buscaba en su memoria. En ese momento, te enteraste de que las dos serían nuestros próximos rivales, ¿verdad? Sí, ya que Irene me lo dijo. Admitió Hayato. Y sabiendo eso, aún aceptaste la invitación.
No, yo también pensé que no era una buena idea después de todo, pero no podía rechazarla. Hayato dijo eso mientras se rascaba la mejilla. Además, podemos ser enemigos en la fiesta, pero no hay nada aparte de eso. Eres ingenuo. Jules levantó la mirada y le gritó a Hayato. Dejando a un lado el ejemplo del asunto con Cyrus, esta ciudad es la guarida de los hombres malvados, que pueden incluso coger a una comadreja dormidos. Aquellos, que atrapan a otros por ellos mismos, y aquellos, que utilizan trucos, son una moneda de 10 centavos por docena. ¿Qué haría si fuera una trampa? Está bien. Ambas no parecen ser tan mala gente. Bueno, Irene-san sin duda puede ser peligrosa aunque a veces. Por eso he dicho que eres inocente. Si los seres humanos que tramaran una mala acción fueran villanos, uno no tendría ningún problema. No confíes en la gente tan fácilmente. Su opinión era del todo correcta. Sin embargo. Entonces, ¿qué hay de ti, Jules? Acusó a Hayato. ¿Qué? Hemos formado un equipo en el Fénix, pero si ambos fuéramos a participar en el Involus, significa que seríamos enemigos, ¿cierto? En ese momento, debo también dudar de Jules. Desde el principio, Hayato no tenía intención de participar en el Involus. Ya. Que convertirse en la fuerza de Jules era el motivo de lucha del actual Hayato, solo estaba hablando de una suposición. Eso es. Podría ser una manera un poco injusta de decirlo, pero el efecto parecía ser inmediato. Jules murmuró con una expresión complicada. Ja, entiendo. Haz lo que quieras. Suspiró enormemente ya que pronto se rindió. Sin embargo, solo tengo una condición. Una condición. Jules golpeó con su dedo a Hayato, quien hizo una pregunta a cambio. Debes dejarme acompañarte allí, también. Al día siguiente. Noche. La dirección, que Priscila le dio, era la de una habitación de una mansión, 2, en la zona residencial. 2, el término japonés para complejos de apartamentos asequibles que no están en el interior de edificios de gran altura, no una mansión real de estilo occidental. Son esos 1 o 2 apartamentos de una habitación que se ven en cada manga y anime. En vez de poner esta definición pensaba cambiar de palabra pero no se me ocurrió ninguna. Aunque no era hasta el grado de ser llamado una mansión de clase alta, era un edificio aseado con una sensación de limpieza y estilo. Ya que dijiste que te invitaron a cenar, pensé que sería en un restaurante. ¿Por qué es una mansión? No, no me preguntes. Hayato estaba sorprendido también. Así. Él no pudo contestar de ninguna otra manera. Espero que en realidad no sea una especie de trampa. Llevando consigo a la desconfiada Jules con él, se dirigió hacia la habitación designada. Entonces, la puerta se abrió rápidamente y Priscila vestida con un delantal les dio la bienvenida con una gran sonrisa. Bienvenidos. Ah, ustedes Riesfeld-san, ¿no? Lamento no haber sido capaz de saludarla el otro día. Ah, no, lo mismo. Ahora, por favor entren sin reserva. Voy a preparar de inmediato los platos. Al entrar en la habitación con Jules, que estaba completamente desconcertada, había una mesa en la sala de estar, que fue limpiada cuidadosamente, e Irene estaba sentada en una de las sillas con una mirada agria. Como era de esperar, no estaba en su uniforme, sino estaba más o menos vestida con una camiseta y jeans. «Hey», dijo Irene, mientras dirigía su mirada hacia Hayato y Jules por un instante, y pronto la apartó nuevamente. Desde el principio, ya que Hayato no parecía estar de acuerdo con esto, aunque Irene lo invitó, se podría decir que era natural. Aunque la actitud de Irene era demasiado contrastiva con las interacciones cordiales de Priscila. Era, actualmente, bastante parecida a la de Jules. Su habitual sonrisa llena de confianza regresó y se sentó al frente de Irene sobre la mesa. Mis saludos, la Milexia. ¿Es esta la actitud de tener frente a tus invitados? No recuerdo haberte invitado, Brun Rose. Afirmó Irene. Como ustedes saben, este tonto de corazón blando es mi pareja de equipo. Tendría problemas si algo llegara a sucederle. Así que, bueno, lo acompañé. Defendió Jules. Entonces, Irene reveló una sonrisa burlona. Pareces muy preocupada por él. ¿Eres su madre o qué? ¿Quién es una madre? Jules e Irene estaban revisándose mutuamente de esta manera, pero extrañamente no había una atmósfera muy seria allí. Parecía que ambas conocían la línea fronteriza. Mientras pensaba que en un sentido se llevaban bien, Hayato también se sentó junto a Jules. Gracias por esperar. Priscila llevó los platos allí. Muchos platillos, que eran probablemente aperitivos que habían sido colocados sobre platos pequeños estaban alineados en la mesa. Hay garbanzos y ensalada de tomate, aderezo de papa, camarones frito al ajo, pimienta y champiñones al estilo de Segovia. 3.3 NT, Ciudad Española.
Estaba esperando esto. Irene dijo, obviamente, anticipándose a las comidas de su hermana. One-chan. Cuida tus modales. Irene extendía rápidamente sus manos a un plato con una sonrisa nunca vista hasta ahora, pero Priscila la golpeó y la detuvo. No está bien, solo un poco. No está bien. En primer lugar, Sione-chan es la primera en empezar a comer aunque esto se hace para agradecer a Mahiri-san hoy. Oh. Bon apetite. Irene, sin prestar atención a lo que dijo Priscila, casualmente cogió un plato. Caray, One-chan. Mientras Jules reía al verlo, ella en voz baja susurró al oído de Hayato. Ya veo, parece que la Milexia es también una persona bondadosa. Probablemente tiene la intención de probar si está envenenada. Jules dijo eso y ligeramente sacudió sus hombros. Hey, ustedes también deberían comer. La cocina de Priscila es la mejor, saben, dijo Irene, obviamente, con un enorme apetito. Irene estaba llenando continuamente su boca mientras decía eso. Priscila, pareciendo ya haber renunciado, suspiró y volteó la mirada hacia Hayato. ¿Y Jules? Lo siento, los dos, dijo Priscila en tono de disculpa. No, está bien. Bueno. Entonces también vamos a comer. Así. La comida comenzó sin debate y no había ninguna mentira en las palabras de Irene. Es delicioso. Jules murmuró, quien comió un bocado de champiñones, mientras estaba sorprendida. De hecho, todos los platos eran muy deliciosos. No eran en absoluto platos de alta clase, pero tenían un cálido sabor hogareño que hacía a uno sentirse aliviado. Sin embargo, estaba añadido correctamente un poco de ingenio. ¡Guau! Gracias. Fufufu. ¿Verdad? Irene alardeó. Irene con orgullo hinchó su pecho. En realidad no es como si fueras quien está siendo alabada, ¿sabes? Aunque Jules estaba asombrada, Irene parecía estar, sobre todo, feliz de que Priscila fuera elogiada. Ah, ahora que lo pienso, es un poco tarde, pero... ¿Qué tipo de habitación es esta? Hayato recordó una pregunta que había olvidado por completo y la hizo. Entonces, Irene, quien estaba tragando una copa, dijo secamente. Es la habitación que suelo usar, ¿qué hay con ello? ¿Qué normalmente usas? ¿Y qué pasa con el dormitorio? Todas las 6 academias de Asterisk requerían que todos los estudiantes vivan en sus dormitorios. Como regla general, no se admitía que un estudiante viviera en el área de la ciudad. Hay un gran privilegio para el top 12 de LeWolf. Por supuesto, eso no quiere decir que lo diga abiertamente. Así que, yo también vengo aquí a menudo a limpiar y cocinar, pero... Aunque a menudo le digo a One-chan, ella se niega a volver a su habitación en la residencia de estudiantes. Priscila dijo eso y sonrió con ironía. Pero, esto es seguro en esta ocasión. Puesto que después de todo, no podía tener a los dos viniendo a LeWolf. Debo decir, como se espera de LeWolf, tiene una libertad terrible. Pero, ¿por qué expresamente una habitación fuera del dormitorio? Aunque pensó si la residencia de estudiantes de LeWolf era un entorno tan severo, comprendió de inmediato que no era correcto. El distrito de entretenimiento está cerca de aquí. Es de alguna manera conveniente. Irene contestó con una cara un poco molesta mientras comía energéticamente. Ya veo. El negocio de la diversión nocturna, G. Cuando Jules dijo eso con sarcasmo, Irene frunció el ceño aún más. No es como si pasara mi tiempo jugando. Solo hago dinero ya que lo necesito. Dinero. La mano de Jules se detuvo ante esas palabras. Lo que me recuerda, escuché de Hayato. Al parecer, tuviste problemas con algunos casinos ilegales. ¿Y qué? Si es solo para ganar dinero, hay muchas otras maneras de ganarlo. ¿Por qué es necesario tomar tales riesgos? Otras formas, entonces, dime esas maneras. Irene se rió en una sensación como de autodesprecio. Ya sea que te lo diga yo o quien sea, no es por esa razón exacta por la que ahora participas en el Fénix. Ah, ya veo. Si no me equivoco, también viniste aquí con el fin de ganar dinero, ¿verdad, Grun Rose? ¿Cómo? La agencia de inteligencia de LeWolf es excelente, ¿sabes? Viendo a la nerviosa Jules, Irene se calmó y aclaró su garganta. Pero sabes, nuestras circunstancias y posiciones son diferentes. Incluso si yo fuera a ganar el Fénix, ya se ha concedido mi deseo. Es un contrato de este tipo. ¿Contrato, dices? A la desconfiada Jules, Irene dio una mirada hacia Priscila por un instante. Ah, entonces voy a ir brevemente a ver el horno. Priscila dejó su asiento con una sonrisa ambigua, y se dirigió hacia la cocina. Irene exhaló después de confirmarlo, y dejó su silla que ligeramente crujió. En pocas palabras, soy el peón del presidente del consejo.
Consejo Estudiantil del Instituto Le Wolflack, Dirk Eberwein. Hace mucho tiempo, recibí prestada una gran cantidad de dinero de ese bastardo Dirk, y cumplí mi deseo. Y entonces, siguiendo sus órdenes, estoy saldando mis deudas poco a poco. El rey sin escrúpulos, Tyrant, G. Jules se hundió en silencio con una cara desagradable. Ese nombre también sonó una campana para Hayato. Incluso en Asterisk, mientras innumerables malos rumores surgieron de la persona infame que ascendió lo suficientemente cerca como para luchar por el primer lugar, por el contrario, ni una vez había oído hablar de un buen rumor. El contrato está hecho para que mis participaciones en la fiesta sean limitadas, y que incluso si yo ganara, no sería capaz de asignar el premio como el reembolso. Bueno, probablemente quiere usarme como su peón el mayor tiempo posible. Realmente, es un hijo de puta desagradable, ese tipo. Irene dijo eso, y se encogió de hombros. Dicho esto, yo tampoco quiero trabajar siempre bajo suyo. Es por eso que, con el fin de devolver el dinero tan pronto como sea posible, hago esfuerzos dolorosos noche tras noche. ¿Es esa deuda tan grande cantidad de dinero? ¿Quién sabe cuántas décadas necesitaría para devolver el dinero si fuera a trabajar legítimamente? Debe ser una cantidad considerable. Ya veo. Así que eso significa, el hecho de que participes en este Fénix se debe a la sugerencia de Eberwein. G. Hay un propósito, que no es ganar el Fénix, ¿verdad? Irene aflojó sus labios sonrientes ante la afirmación de Jules y miró a Hayato. Buena deducción. La instrucción que recibí esta vez de Dirk es, aplastarte a ti, a Mahir y Hayato. ¿Qué? Aunque Jules se paró rápidamente, ella no sentía hostilidad de Irene. Al menos, no por ahora. ¿Por qué expresamente nos dices eso? Incluso si era cierto, no había necesidad de decirlo. También tengo lo que ustedes llaman honor, ¿sabes? Te lo debo por haber salvado a Priscila. A este ritmo, sería difícil saldarlo, es algo así que siéntate. Grunrose. No tengo la intención de iniciar aquí. ¿Por qué Eberwein apunta a Hayato? Aunque todavía en guardia, Jules lentamente se sentó. De acuerdo con lo que dice Dirk, porque parece que quiere aplastar a Amahiri antes de que sea demasiado tarde, el Ouger Lux que él utiliza es algo problemático. ¿La espada demoníaca del horno negro, Cerbersta? Ciertamente, es un poderoso Ouger Lux, pero iría tan lejos solo por eso. Ante la pregunta de Jules, Irene asintió mientras también estaba de acuerdo. Soy de la misma opinión. Dirk es el peor bruto bastardo de sangre fría, pero él no es incompetente o un cobarde. Ya que ese tipo es tan cauteloso, debe haber alguna razón más grande. Mientras Irene dijo hasta allí, se volteó hacia Hayato. No sé lo que está tramando Dirk, pero esto es lo que fui capaz de adivinar por su forma de hablar. Parece que él también se encontró con el usuario anterior de ese Ouger Lux, con sus propios ojos, antes. Por esas palabras, Hayato involuntariamente medio se puso en pie. Es extraño. Por lo que he visto en los registros pasados de préstamos disponibles para el público, no debería haber algún usuario de ese Ouger Lux en esta última década. Y sin embargo, ¿dónde y cómo es que lo vio? Su corazón estaba latiendo muy rápido. En otras palabras, significaba que Dirk Eberwein conocía a la persona, que es la hermana mayor de Hayato, Amahiri Haruka, que había utilizado a Cerbersta antes de Hayato. Pensé que por allí podría estar la razón por la que te señalaron, pero parecía como si perdiera el rastro. Bueno, sí, probablemente. Gracias de todas formas. La razón por la que Hayato vino a Asterisk fue con el fin de descubrir una meta a seguir. Ya que su hermana mayor salió de casa por su propia voluntad, probablemente había algún tipo de razón allí. Por lo tanto, no pensaba buscar a la fuerza sobre ello. Eso demostró cuánto Hayato creía en su hermana mayor. Sin embargo, sería una mentira decir que él no estaba interesado. Y mucho más desde que encontró algunas pistas. Bien, bueno entonces, con esto pago mi deuda. Dijo Irene con una cara renovada. Priscila entonces apareció con una sartén grande de hierro. Lamento haberlos hecho esperar. Aquí está la paella de mariscos y setas. Eso, que extendió un olor fragante, con un sonido humeante, parecía bastante delicioso. Fufufu, la paella de Priscila es realmente una gran obra maestra. Cómanlo con cuidado. Irene golpeó con orgullo su pecho. Deja de alardear. One-chan.
Vamos, sírvanse rápidamente. Priscila respondió con una cara avergonzada. One-chan. Viendo a esas dos figuras, Hayato sintió una emoción, que no podía poner en palabras, brotando en su interior. Sí, de hecho. Tomando café después de terminar la comida, Hayato y Yule se miraron y se pusieron de pie. ¿Ya? Pueden tomarlo con calma un poco más. Alto, Priscila. Incluso si quieres de tan mala manera ser amiga de ellos, mañana, vamos a enfrentarnos de todos modos. Todos nosotros hemos terminado con nuestro negocio. Así que es ya suficiente. Cierto. Irene dijo mientras frenaba a Priscila que intentó detenerlos. Pero. No me gusta, pero, eso no cambia el hecho de que todavía estoy moviéndome por orden de Dirk. Con esto, no voy a dudar más y mañana, te voy a aplastar hasta que mi corazón esté satisfecho. Si no te gusta, deberías rendirte rápidamente. Sé amable conmigo. Hayato respondió a ella con una sonrisa irónica y salió de la habitación. Entonces, al menos puedo verlos partir. Priscila corrió rápidamente después de ellos. Irene, sin embargo, no tenía ganas de detenerla. Gracias por la comida de hoy. Priscila-san. Estaba deliciosa. No, de nada, Lo siento por todo lo causado por mi hermana. Priscila iba a inclinarse de una manera humilde, pero Jules la detuvo amablemente. No. No es que no entendiera tampoco el punto de la milexia. No pienses mal de mí, pero también vamos a luchar con todas nuestras fuerzas mañana. Eso, entiendo. Priscila bajó la cabeza con desaliento. Priscila-san, veo que no te gusta mucho luchar. Puede ser que sea natural para los estudiantes ordinarios. Pero cuando se trataba de los estudiantes de la ciudad de Asterisk, y lo que es más, estudiantes de Le Wolf, debe ser bastante raro. Pero, ciertamente, no había duda de que Priscila era una chica que parecía más encantadora, mientras cocinaba en un delantal como hoy, que en una imagen sosteniendo un arma y luchando. Solo una chica normal, que uno encontraba en todas partes. Esa era Priscila Ursais. La razón de tal chica para poner un pie en el escenario del Fénix era: mi hermana mayor está luchando por mi bien. Es por eso que no puedo huir. Incluso si tu sangre es aspirada. Esa visión fue bastante chocante. Sin embargo, Priscila débilmente negó con la cabeza las palabras de Jules. Ese tanto no es nada. Ya que solo he sido protegida por One-chan todo el tiempo hasta ahora, me alegro de que al menos puedo ayudarla, aunque un poco. Solo. Priscila detuvo sus palabras allí. Solo. Cuando mi hermana está utilizando a Gravisit es un poco aterradora. Como Hayato la instó, ella dijo eso con voz débil. Al principio pensé que tal vez era porque aún no estaba familiarizada con el arma, pero, como debo decirlo, mi hermana, cuando está usando eso, es algo muy loco, como si fuera una persona diferente, y, recientemente, es más y más. Priscila, que parecía murmurar casi todo lo que estaba diciendo, de repente levantó la cara allí. Lo siento. Por decir una cosa tan extraña. Agitando suavemente ambas manos, Priscila se disculpó. Mientras tanto Hayato y Jules, que llegaron a la entrada de la mansión, se despidieron. Allí. Nos vemos. Agitaron sus manos a Priscila, que profundamente inclinó la cabeza, y salieron de la mansión. Jules, ¿qué te parece? Después de caminar por el paisaje urbano de noche iluminado por las farolas por un tiempo, Hayato preguntó de repente. ¿Sobre Gravisit? Ahora bien, desde mi punto de vista, no veo la diferencia que cuando la milexia es violenta normalmente, no me digas que sientes compasión innecesaria. No. No, bueno, es cierto, pero no es así. Mientras Hayato ponía mala cara, Yule sonrió irónicamente y se encogió de hombros. Fufufu. Estoy bromeando. Sé lo que estás tratando de decir, pero, aún así, es un hecho que no hay nada que podamos hacer al respecto. Sí. Ella ciertamente tenía razón. Tenemos nuestra propia lucha en que pensar. Así que primero debemos concentrarnos en ello. Oh. Hayato, ¿qué sucede en un momento así? Ese día, cuando Hayato, que regresó a su habitación, se comunicó con Claudia en su terminal portátil, la ventana espacial se abrió después de esperar por un tiempo. Últimamente, ya que Ichirou no regresaba durante días bajo el pretexto de las vacaciones de verano, no había necesidad de tener cuidado. Lamento contactarte de repente, Claudia. Hay algo que quiero consultar contigo.
Estoy contenta de recibir una llamada de Hayato para una consulta. ¿Qué tipo de asunto es? Un poco sobre Uger Lux. Cuando Hayato dijo eso, en el otro lado de la ventana, el rostro sereno de Claudia se volvió un poco tenso. Ya veo, entonces sería mejor encontrarnos directamente y hablar de ello. Así que vamos a vernos ahora, es lo que me gustaría decir, pero por desgracia mi agenda sigue estando apretada. Voy a terminar un poco tarde, pero está bien. Sí, te lo dejo a ti. Entonces, bueno, digamos que a las 12 de esta noche, en mi habitación. Ah. Entiendo. Quería evitar colarse en el dormitorio de chicas si es posible, pero ya que era su petición no podía decir que no. Por cierto, Claudia, ¿estás bien? ¿Sobre qué? Te ves un poco cansada. Claudia tenía su sonrisa tranquila, como de costumbre, pero parecía como si en algún lugar faltaba vigor. Entonces, era raro ver a Claudia francamente abrir mucho los ojos con una cara de sorpresa. Ara. ¿Lo notaste bien? Sí, bueno, de alguna manera. Fufufu, no sé si eres realmente agudo o torpe. Pero. Esto demuestra lo mucho que. Prestas atención hacia mí. Claudia diciendo eso se veía un poco feliz. Estaba un poco ocupada con el trabajo, si no estoy bien. Gracias por tu preocupación. Entonces, hasta luego. Cuando la ventana espacial se cerró, Hayato miró la hora. Las agujas del reloj señalaban las 9 de la noche. Trabajo hasta altas horas de la noche. G. Es difícil ser presidenta del consejo estudiantil. Ya que el encuentro de Hayato se acercaba, mañana, en realidad, quería descansar su cuerpo un poco más temprano. Sin embargo, no estaba seguro de si podría encontrarse con Claudia antes del encuentro de mañana. Solo espero estar pensando demasiado. Mientras Hayato murmuraba eso, volteó su mirada fuera de la ventana. Una gran luna roja flotaba ligeramente inquietante allí. Colarse en el dormitorio de chicas en la noche no era algo a lo que se hubiera acostumbrado sin importar cuántas veces lo hacía. Consiguiendo de alguna manera llegar a la habitación de Claudia mientras sudaba desagradablemente, llamó a la ventana. El seguro parecía estar abierto, pero tampoco había respuesta esta vez como la última vez. Como no tenía más remedio que ingresar ya que no podía aferrarse a la pared para siempre, una tenue luz iba a la deriva dentro de la habitación en penumbra. Varias ventanas espaciales, que aún se mantenían abiertas, estaban suavemente flotando. Mirando de cerca, Claudia estaba durmiendo mientras yacía postrada en la mesa. Junto a la pared. Aunque su figura estaba iluminada, con la pálida luz de las ventanas espaciales, todavía había una belleza ligeramente fantástica. Hayato fue fascinado por un instante, pronto se dio cuenta de que la situación era extraña. Para alguien, que estaba solo dormida, su expresión era extrañamente perturbada. Frunciendo las cejas fuertemente, ella de vez en cuando separaba sus labios de color rosa y un grito de agonía se filtraba. ¿Está viendo algún mal sueño? De todos modos, sería mejor despertarla. El momento en que Hayato, que estaba pensando así, abrió su boca. Dos brillantes rayos de plata habían desgarrado a través de la oscuridad y atacaron a Hayato. El hecho de que él las había evitado, se podría decir, que fue suerte. Al menos parecía un ataque que no podía evitar su yo actual. Fue solo porque su ogro Lux se activó, en tan poco tiempo antes de la ampliación de la cuchilla, que incluso Hayato, en su estado actualmente sellado, pudo esquivarlo. Claudia. Todavía incapaz de averiguar la situación, Hayato dio un paso atrás, hasta llegar a la ventana y la llamó. Sin embargo, Claudia, que se puso de pie lentamente, sin responder, con las manos sueltas colgando de ambos lados, blandió las ominosas espadas gemelas. Pandora. Aunque la luz que entraba por la ventana iluminó a Claudia, su expresión no podía discernirse porque estaba mirando hacia abajo. Espera un minuto. Claudia. En ese momento, Claudia se movió. Sin embargo, parecía avanzar lentamente, al principio, en el momento siguiente ya había entrado en el rango de Hayato. Hayato liberó al instante su poder y al mismo tiempo se deslizó y esquivó las espadas gemelas que venían de todas las direcciones. O al menos eso parecía. ¡Wow! La hoja, que él pensó que debería haber esquivado, regresó dibujando un arco y se acercó ante sus ojos. Fue un ataque que parecía como si las espadas gemelas estuvieran prediciendo los movimientos de Hayato. Aunque Hayato retorció su cuerpo y de alguna manera se las arregló para evitarlo, rompió su equilibrio y cayó de espaldas al suelo. Mientras Claudia se sentaba ahorcajada sobre Hayato como en un movimiento fluido, levantó en silencio las espadas gemelas. Claudia. Hayato llamó por su nombre por tercera vez, y extendió su mano casi en la desesperación. Sus dedos ligeramente, solo un poco, tocaron las mejillas de Claudia. Cuando el cuerpo de Claudia se estremeció de sorpresa, de repente detuvo el brazo. Levantado. Hayato.
Claudia estaba mirando a Ayato durante un tiempo con una cara estupefacta, pero de repente saltó hacia atrás mientras recobraba de nuevo sus sentidos. Lo siento, Ayato. ¿Qué he hecho? Sorpresa y pesar, y por encima de todo una agitación intensa apareció en el rostro de Claudia. Era la primera vez que veía a Claudia revelar tales emociones. De todos modos, como parecía estar a salvo por el momento, dejó escapar un suspiro de alivio. Por otra parte, Claudia puso a Pandora en estado de espera y le dio la espalda a Ayato. Aunque respirando pesadamente durante un tiempo, ella fijó su respiración. Lo siento mucho. Parecía que yo, de todas las personas, fui un poco descuidada. Y cuando una vez más volteó a Ayato, ella ya había regresado a la habitual Claudia. Ella profundamente inclinó la cabeza en tono de disculpa. Sí, estaba sorprendido de hecho. ¿Qué diablos fue eso? Ayato lo dijo mientras levantaba su cuerpo y sonrió con ironía. Honestamente, no sería una mentira si uno fuera a decir que se sentía más muerto que vivo. La espada de Claudia era afilada con una precisión sin igual, que no era de ninguna manera inferior en comparación con la de Kirin. Por supuesto, desde la perspectiva de la maestría, la de Kirin era más completa, pero no había duda de que Claudia poseía un logro extraordinario en habilidad y técnica. Bueno, ¿desde dónde debo comenzar a explicar? Claudia se perdió un poco en sus pensamientos, pero inmediatamente volvió en sí con un sentido. Muy bien, ya que esta es una buena oportunidad, vamos a hablar de ello. Probablemente no es ajeno a lo que Ayato quiere saber. ¿Qué quieres decir? Claudia recomendó el sofá para Ayato, que inclinó la cabeza con asombro, y ella misma se sentó en la silla en la que estaba sentada hasta hace un tiempo. Antes de eso, Ayato, ¿podrías escuchar una petición de mí? Una petición. Las pupilas de Claudia directamente miraban a Ayato. A pesar de que es una cuestión para el futuro, me gustaría que tomaras parte en el GRYPS del próximo año como miembro de mi equipo. El GRYPS. Estaba un poco sorprendido por esas palabras inesperadas, pero su respuesta ya estaba decidida. Claro. Pero solo si Jules está con nosotros. Ayato había prometido ser la fuerza de Jules. Y Jules dijo que apuntaba al Gran Slam 4. Aunque era imposible en el Involus, que era para los partidos individuales, siempre y cuando Jules no dijera no, también pretendía luchar en el GRYPS con ella. 4. NT. Como recordatorio, un Gran Slam consiste en ganar los 3 eventos de la festa en una misma temporada. Esperaba esa respuesta. Pero, sinceramente, estoy envidiosa. Claudia reveló una sonrisa solitaria. Pero, no hay problema en ese punto. Ya que también era mi intención invitar a Jules al equipo. Y creo que probablemente no se negará. Ya que el objetivo de Jules era el Gran Slam, ella naturalmente desearía compañeros más fuertes. Si es así, era poco probable que ella rechazara la invitación de Claudia. Parecía que Claudia ya había creado una estrategia bastante concreta para el GRYPS. ¿Y cómo está el asunto de lo anterior y el GRYPS relacionados? Fue solo para asegurarme de que serás un compañero de equipo antes de revelar el secreto. Claudia dijo así, y una vez más activó a Pandora. Siendo también el asunto de hace poco, era esperado que su cuerpo reaccionara. Nerviosamente. Fufufu. No te preocupes. No volveré a hacer lo que hice anteriormente. Por cierto, Ayato, ¿has experimentado la muerte antes? Ayato miró a Claudia con una expresión en blanco. No entiendo el significado de la pregunta. Simplemente tómala como lo que significa. Claudia sugirió. No, no estarías en este reino si estuvieras muerta, ¿verdad? No es como si fueras un zombi. Yo ya he muerto más de 12.000 veces. Dijo Claudia algo divertida. Ja. Ayato miró a Claudia con la misma cara en blanco como antes. No tenía ni idea de lo que Claudia estaba hablando. Mientras parecía disfrutar mirando a Ayato, Claudia levantó a Pandora y le mostró. El precio que este niño, Pandora, solicita de su usuario es probar tu propia muerte. Cuando duermo, personalmente experimento el momento de mi muerte que vendrá algún día, en mi sueño. Personalmente experimentas el momento de tu muerte. Claudia había francamente dicho eso, y le mostró, pero, obviamente, ¿no era eso una terrible tortura? El lado desagradable de este niño es que no se limita a mostrar la misma forma de muerte. Realmente aprecia cuántas maneras hay de morir para la gente. De las muertes accidentales a las muertes por la enfermedad, muriendo de frío, muriendo de hambre, el suicidio y la muerte dispensada por otro. De todo eso lo único cierto era que, algún día voy a tener probablemente una cierta muerte. Pero, el tono de Claudia, que no cambió, era tranquilo y apacible.
Ya que estaba a punto de ser asesinada antes también, parece que había atacado sin querer mientras estaba medio dormida. Lo siento. Claudia, que dijo eso, una vez más, inclinó la cabeza. Cuando despierto, el contenido del sueño desaparece como si se fundiera. Lo que queda es un recuerdo fragmentario, el dolor y el miedo a estar al borde de la muerte, y una sensación de fatiga. Poseyendo la extraordinaria capacidad de ver el futuro, la razón por la que alguien capaz de dominar a este niño no apareció es esta. Parece que aquellos, que fueron dueños de este niño antes que yo, casi no pudieron soportarlo durante 3 días. Ella dijo eso mientras reía alegremente, pero el contenido era extremadamente atroz. Me sorprende que estés bien, Claudia. Sí. Cosas como las de hoy también ocurren a menudo, pero sorprendentemente me acostumbré a ello. Pero, mientras recordaba su doloroso rostro dormido, de antes, no se parecía en nada al de ahora. Fufufu, estoy feliz. ¿Te preocupas por mí? No es obvio. Cuando respondió con una mirada seria al tono burlón de Claudia. Claudia, después de estar un poco sorprendida, estaba un poco tímida. Creo que lo he mencionado antes, pero, también tengo un deseo que quería conceder. Este niño es absolutamente necesario para tal propósito. Entonces, ¿cuál es el deseo de Claudia? Eso es, aún, un secreto. Claudia sacudió lentamente la cabeza. Todo el mundo vino a esta ciudad con un deseo que querían cumplir. Para cumplir ese deseo, buscaban el poder con el fin de ganar y ganar. Puede importar, ser un problema, por supuesto. Sin embargo. Bueno, volvamos al tema. Por lo tanto, la mayor capacidad del Ouger Lux es ser poderoso, lo más grave es el precio que su portador tiende a tener. Por ejemplo, si tu Cerbersta estuviera en manos de un miembro promedio de la Star Pulse Generation consumiría una gran cantidad de prane del portador, de tal manera que se secaría en una nada de tiempo. En primer lugar, es un hecho que en sí mismo una aparición de calificación de alta compatibilidad es rara. En otras palabras, también se puede decir que el gran obstáculo, incluso para ponerla en marcha, está incluido en el precio. Claudia cortó sus palabras una vez llegada a ese punto. Tanto su sonrisa y su tono reanudaron por completo su tono habitual. De hecho, ya que el precio varía depende en gran medida de cada Ouger Lux, no puede generalizarse sin condiciones. Supongo que lo que Hayato quiere saber, se relaciona en torno a este tema, ¿no? Parecía como si estuviera justo en la marca. En ese caso, se ahorraba la larga conversación. Hayato fue directamente al grano. Claudia, ¿qué sabes de Gravisit? Sobre ese Ouger Lux, no tengo más datos que los que te he entregado. No los datos, quiero escuchar la opinión de Claudia. Como usuaria de un Ouger Lux. Mientras Hayato se quejaba, a pesar que sabes lo que quiero decir. Claudia sacudió sus hombros con una sonrisa. Bueno, como sabes, un Lux Ouger posee una voluntad. ¿Entiendes lo que significa? ¿Eh? Er. Hum. Aunque Hayato preguntó así, y estaba pensando en ello, la respuesta adecuada no parecía venir a su mente. Él francamente se rindió levantando ligeramente ambas manos. Fufufu. Es lo mismo que los seres humanos. Tener una voluntad significa tener una personalidad y tener una personalidad significa que uno puede más o menos clasificarlos por demarcación. Más o menos clasificarlos. En otras palabras. Ouger Lux bondadoso y Ouger Lux malévolo. Claudia declaró de manera uniforme. Ya veo. Igual que los humanos, Bueno, hay muchas otras maneras de decirlo. Por ejemplo, también se puede decir, algunos Ouger Lux son amables con los humanos y algunos Ouger Lux no. Tan amigables con los seres humanos. Si voy por ese ejemplo, ¿cuál crees que Cerbersta es? Él, lo siento. Puede ser que sea ella. De todos modos, creo que ese niño tiene una relativamente buena personalidad. Bueno, parece que tiene un carácter un tanto rebelde sin embargo. Entonces, ¿qué pasa con Pandora? Fufufu, este niño ya tiene la peor personalidad. Es una buena combinación conmigo, sin embargo. Claudia sujetó su boca como si fuera gracioso. Era, en efecto, como si Claudia declarara tal cosa por su cuenta. Entonces, ¿qué pasa con Gravisit? Ese niño es. Entonces Claudia bajó la mirada un poco. Yo realmente no quiero hablar mal de otro niño, pero él tiene una sensación un tanto peligrosa. ¿Cómo era de esperar? Claudia también lo cree así. Hayato también era de la misma opinión. Ese Ouger Lux en sí mismo era peligroso. No su capacidad. Si usaba las palabras de Claudia, entonces su personalidad es. De todos modos, ya que aún tengo que verlo, esto es solo mi impresión, pero me parece que ese chico es bastante egoísta. Ese tipo de Ouger Lux a menudo interfiere con su usuario.
Interfiere. Es engañoso decir, hacerse cargo, pero significa que el Ougerlux alteraba la voluntad del usuario y su personalidad a su propio gusto. Mientras más lo usas, más notable se vuelve. Y mucho más importante, ese niño tiene tal influencia que en medida puede alterar físicamente a sus usuarios. Hayato respiró hondo y miró hacia el techo. En otras palabras, probablemente era así. Gracias, Claudia. Fue muy útil. Ni lo menciones, vas de regreso. Ya que tengo un encuentro de mañana. Tengo que descansar pronto. Ara. Entonces, Claudia encantadoramente rió y abiertamente se puso aires coquetos. Entonces, no me importa, incluso si duermes aquí. No, pasaré. Hayato apresuradamente se levantó y corrió hacia la ventana. Sin embargo, cuando puso un pie en el marco de la ventana, de repente volteó la mirada. Oh, cierto. Sobre el asunto de Neesan, el presidente del Consejo Estudiantil de Le Wolf parece saber algo al respecto. Dirk Evergwein. Claudia preguntó de nuevo mientras se sorprendió. Puede ser que se haya encontrado con Neesan antes. Entiendo. Voy a comprobarlo un poco también. Sí, gracias. Después de decir esto, y haciendo una reverencia, Hayato abrió la ventana. Poniendo una sonrisa a la voz de Claudia que vino por su espalda mientras decía, buena suerte en el encuentro de mañana. Hayato dejó que su cuerpo saltara en la oscuridad de la noche.